Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad yo voy a presentar el trabajo que corresponde a la segunda prueba solemne, que es el acoso sexual en el derecho laboral. Netamente me voy a referir a dos cosas que son muy importantes. Uno, que es el código del trabajo, y la segunda, eh, el segundo punto que voy a enfocar también es la Constitución Política de Chile. Como todos sabemos, valga la redundancia, la profesora ya nos explicó sobre este tema, en el artículo 2 del Código del Trabajo, inciso 2, claramente nos explica o nos fundamenta qué es el acoso sexual, en qué se basa, de qué forma, ¿no? Y podemos entender que el requerimiento del acoso sexual tiene un carácter que no es consentido o no debe ser consentido. Así lo aclara el Código del Trabajo en su inciso 2. Y nos dice pues que está en contra de la dignidad de la persona, que es una agresión, eh, que es un hostigamiento también, por parte, puede ser del empleador, si es una trabajadora de hogar, puede ser por cualquier familiar también de el dueño de esta casa o el empleador. También se puede dar en campos laborales como empresas por parte de los jefes. Y como todos sabemos, últimamente en Chile ha habido mucha inclusión de la mano de obra, derecho de la mujer. Entonces, esto en cierto modo se ha puesto como un fenómeno que puede dar, no estoy diciendo que se da obligatoriamente, que puede darse bajo algunas circunstancias, que las mujeres en mayoría puedan ser acosadas. Porque también se da el acoso sexual en varones, ¿ya? Pero lamentablemente, profesora y compañeros, este tema es muy delicado. Y como es delicado, entonces pocas personas se atreven a denunciar por lo mismo, derecho a la vergüenza, por tener de repente miedo a ser expulsado de sus trabajos y pueden traerles consecuencias que de repente les va a desfavorecer económicamente. Basados en eso hay mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras que eh, no hacen una demanda como corresponde. Bueno, basándonos entonces en el artículo 2, inciso 2, que es claro qué es un acoso sexual, ¿no? Donde nos dice pues que esto menoscaba, es un maltrato, es una humillación, es una vejación a un trabajador o trabajadora laboral. Basado en esto, pues le voy a comentar que yo busqué un tema que está basado en un acoso sexual de del hijo de un empleador hacia una empleada o una señora trabajadora de hogar. Ya resulta que la señora entró a trabajar a este domicilio, a esta casa, y bueno, tenían un hijo mayor, donde paulatinamente la señora se fue dando cuenta que los comportamientos del hijo de este empleador no eran normales. En primera instancia, al verse ya acosadas propiamente tal, ella habló con los dueños de la casa, donde, bueno, ellos no le dieron importancia y le dijeron que de repente era una equivocación de ella, trataron de desviarla de alguna forma, ¿ya? Pero bueno, el acoso siguió.
siguió y siguió en más oportunidades donde ella no tuvo más que ir y acudió a la inspección del trabajo, donde le recomendaron que hiciera una demanda ya en los tribunales de justicia para que ellos vean y resuelvan este problema que era grave. Pues ella hace caso a esas indicaciones y hace su demanda como corresponde en los tribunales judiciales acompañado de su abogado. Por cosas que no les puedo explicar, pierde la demanda en la Corte de Apelaciones, no le dan la razón, pero bueno, ella sigue, persiste en su pedido de justicia y mediante su abogado hacen una demanda o más que eso, presentan una apelación a esta resolución del, a esta resolución que había sido denegada a su favor. Presentada este recurso o esta apelación a la Corte Suprema, pues la Corte Suprema da por proveído, o sea, acepta el pedido de la señora y se abre proceso ya a este joven. Mediante el proceso propiamente tal, la Corte Suprema llega a la conclusión mediante las pruebas presentadas por el abogado de esta señora que sí, esta señora, valga la redundancia, había sido vejada, humillada, ¿ya? Convirtiéndose estos actos por el joven en acoso sexual. Termina este proceso con una resolución final por parte de la Corte Suprema dándole la razón. ¿Ya? Entonces, aquí viene una reflexión, profesora y compañeros. ¿Qué nos toca a nosotros como futuros abogados? ¿Cuál es nuestra labor cuando algún día, más de uno seguro de nosotros, va a tener un caso de esta naturaleza? ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Cuáles son las pautas al margen de la ley, que ya lo sabemos qué cosa es, en qué debemos enfocarnos, pero cuáles son las pautas a seguir? Yo creo que esta jurisprudencia de esta resolución de la Corte Suprema nos deja como precedente y que nos puede servir a nosotros para el futuro, para enfocarnos y dejar evidencia que ya en una oportunidad tal resolución de la Corte Suprema le dio la razón o le dio el derecho a esta señora. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros tendremos que decir que es importante esta resolución. ¿Por qué? Porque sienta un precedente importante, ¿ya? Sienta un precedente importante donde deja claramente que cualquier ciudadano, cualquier ser humano que se vea amenazado o humillado su dignidad, tiene que seguir los pasos que siguió esta empleada de hogar. ¿Ya? Eso es lo importante. Bueno, profesor y compañeros, ese es mi trabajo. Por lo tanto, les agradezco por su atención. Gracias.